quiero dar la bienvenida en nombre de toda la comunidad educativa al licenciado Mauricio Guzmán Yáñez por aceptar la invitación que el doctor Sergio, nuestro director de la Facultad de Derecho, pues le ha hecho. Para nosotros es un honor que estés hoy aquí, Mauricio, principalmente por el trabajo tan importante que tú estás realizando en nuestro estado, y es un orgullo también el que sea nuestro egresado. Te damos la más cálida de las bienvenidas. Seguramente, como ya lo comentó el doctor Sergio, tú sabes que la Cátedra Prima es el evento más importante para dar inicio al ciclo escolar. Y tradicionalmente es ahí donde una persona experta, con experiencia, con la más alta reputación, comparte sobre un tema de interés y de relevancia. Por ello, estamos muy contentos que estés el día de hoy con nosotros. Yo me permito también dirigirme a nuestros estudiantes y les digo que aprovechemos este diálogo con el licenciado Mauricio en estos momentos cruciales. Iniciamos un nuevo ciclo escolar con mayor madurez y sientan, por favor, nuestro acompañamiento. Estamos más cerca del final de este episodio de la historia. Sabemos que la vacuna ya es una realidad en nuestro país, pero estamos conscientes de que todavía falta tiempo para regresar a las aulas. Y ahora, más que nunca, les pedimos que se cuiden mucho junto con sus familias. Y sabemos que una vez que regresemos al aula, habremos de capitalizar todo lo que hemos invertido, lo que hemos ganado, lo que hemos aprendido durante todo este tiempo. Sin duda alguna, los momentos críticos nos definen como personas. El cómo los estemos enfrentando, el cómo los sigamos afrontando determinará nuestro presente y nuestro futuro. A toda la comunidad universitaria, cuídense mucho y sean bienvenidos al nuevo ciclo escolar. Mil gracias, Mauricio, por tu presencia aquí en la institución. Muchas gracias por sus palabras, doctora. Antes de cederle el uso de la voz a nuestro invitado, quisiera leer algunos datos curriculares del licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yáñez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Celaya, tiene estudios de maestría en análisis político y ciencias jurídico-penales por la Universidad de Guanajuato, asimismo estudios de especialidad en notario público por la Universidad de Guanajuato, un curso de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, en la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Dentro de su experiencia laboral, actualmente es el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y ha ocupado los siguientes cargos: director de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, secretario del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, secretario asistente de la Secretaría del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, director general de Ejecución Penitenciaria y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, director de Coordinación y Control de Centros de Readaptación Social en el Estado de Guanajuato, director del Centro Estatal de Readaptación Social, igualmente en Guanajuato, y también director del Centro Estatal de Readaptación Social, igualmente en este caso en Irapuato, Guanajuato. Así es que le damos la más cordial bienvenida. Mauricio, nuevamente, como lo mencionaba nuestra rectora, para nosotros es un honor que seas egresado de la Facultad de Derecho, que vean nuestros estudiantes que tenemos grandes líderes desempeñando actividades de alto nivel en el campo del servicio público y otras actividades inherentes a la carrera. Así es que, pues, te cedemos el uso de la voz, Mauricio, y nuevamente bienvenido y saludo a la comunidad universitaria que nos acompaña, alumnos y cuerpo docente. Adelante, Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, estimado doctor Sergio Varellano. Rabiela, permítame empezar por agradecer a la doctora Marta Aguilar Trejo, rectora de mi querida Universidad de Celaya, por su amable saludo, presentación y por supuesto por la muy interesante reflexión que hace. Doctora, estoy muy contento, agradecido y además emocionado por estar en esta oportunidad de conversar con autoridades de mi querida Universidad de Celaya, pero sobre todo, de poder intercambiar experiencias
con jóvenes estudiantes de la licenciatura en Derecho. También, bueno, te agradezco, Sergio, director de la Facultad de Derecho, la amable invitación que me hiciste. Decía la doctora que esta es la actividad más importante del inicio de ciclo escolar y bueno, pues yo me siento comprometido, me siento de veras muy orgulloso y muy contento de tener esta gran oportunidad. También quiero saludar al doctor Moisés Mendoza Escobar, vicerrector, y por supuesto a todas las y los estudiantes, bueno, además del personal docente que creo que hay también compañeros profesores de la universidad, pero esta charla está dirigida fundamentalmente a todas y todos ustedes, jóvenes estudiantes de Derecho. Yo estudié en la Universidad de Celaya, soy orgullosamente egresado de mi querida Universidad de Celaya. Hace ya 25 años yo salí en el año de 1995 en la primera generación de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Celaya. La mayoría de ustedes pues no habían todavía ni nacido, ha pasado ya bastante tiempo, pero yo tengo gratos recuerdos y estoy muy agradecido con la universidad porque parte importante de mi formación personal se dio en la universidad, se dio en las aulas de mi querida Universidad de Celaya. Y bueno, vamos a entrar en materia. ¿Y de qué se trata la charla que daré a ustedes hoy en este día tan importante? Bueno, pues tiene que ver con el cambio político en nuestro país. Es decir, ¿cómo llegamos hasta donde estamos ahora? Y la primera pregunta que habrá que hacernos es, bueno, ¿dónde estamos ahora? Y todas y todos ustedes, me estoy dirigiendo fundamentalmente a los estudiantes, bueno, Sergio y la doctora también son muy jóvenes, pero todas y todos ustedes que son jóvenes que han de haber nacido por ahí en el 98, 2002, por ahí. Es decir, a ustedes, jóvenes, ustedes que me están escuchando ahora, les tocó vivir una circunstancia muy distinta a la que viví yo, pero muy distinta a la que vivieron mis padres y mis abuelos. Estoy hablando de desarrollo democrático de nuestro país. Y es muy importante que sepamos cómo hemos llegado hasta ahora. Hagamos un paréntesis. No quiero decir con esto de ninguna manera que la democracia en nuestro país se haya consolidado de ninguna manera. Hay un largo camino para llegar a la anhelada consolidación democrática, y si es que eso es alcanzable, porque hay mucha gente que opina que la democracia es una utopía, pero como utopía justamente nos motiva a seguirla buscando cada día. Pero las condiciones que vemos ahora, en donde advertimos que hay condiciones de competencia para la renovación de los poderes, en donde vemos que hay alternancia en los distintos poderes ejecutivos de los estados, en los ayuntamientos, en donde vemos que hay modificación en la integración de los congresos, en donde vemos que hay partidos políticos que llegan, que salen, en donde vemos que hoy no hay un solo partido que gane todo y no hay un solo partido político que pierda todo. Eso implicó un trabajo de muchos años en nuestro país e, insisto, permitió lograr lo que se ha llamado la transición a la democracia. No la consolidación todavía, al menos en mi opinión. Pero el brinco a esta transición en busca de la democracia ha sido algo muy relevante. Y hay que renovarnos, hay que llevar o irnos un poco a lo que ha pasado. Necesitamos conocer un poquito de la historia de qué es lo que ha pasado con esta transición hacia la democracia. Y un primer punto que hay que tener presente es que la transición hacia la democracia se dio a base de reformas constitucionales, fundamentalmente de carácter electoral. No todas de carácter electoral, pero fundamentalmente de carácter electoral, tanto políticas como electorales. ¿Y qué es lo que hay que resaltar de esto? Esto a ustedes les parece muy normal. Y ustedes dirán, bueno, Mauricio, ya dinos algo nuevo, algo diferente. Bueno, yo les voy a decir algo diferente. Venimos de una época, previo a esta transición tan trabajada, tan estudiada, tan criticada, venimos de una época en la que no había prácticamente posibilidad de contienda electoral,
una época en la que, en definición de Sartori, existía un régimen hegemónico, es decir, un régimen en donde un partido político controlaba prácticamente todos los espacios del poder público. No voy yo a criticar si eso era bueno o no en aquel momento, pero venimos de un régimen que no daba apertura a la democracia, y justamente movimientos como el del 68 empezaron a dar la pauta para generar las condiciones de un cambio. Y fíjense lo que sucede en el año de 1976. Ustedes pues, no habían nacido, angelitos que estaban volando en el cielo y estaban, bueno, todavía ni siquiera imaginábamos que estuvieran con nosotros. Pero es muy importante que ustedes estudien la historia, porque en el año de 1976 sucedió algo que hoy es impensable. Y en el año de 1976 se postuló a la presidencia de la República Mexicana únicamente un candidato. Imagínense eso ahorita. No solamente a la presidencia de la República, a la presidencia municipal, a una gubernatura, que hubiera solamente un candidato. Y yo sé lo que muchos de ustedes están pensando. Bueno, Mauricio, pues es que a lo mejor nadie quiso, es que a lo mejor nadie pudo. No, en un país multicolor, en un país como el nuestro, tan rico en ideologías, en formas de pensar, en regiones, no es aceptable que se tenga solamente una persona postulándose para un cargo tan importante como es la presidencia de la República. Y bueno, fue un tanto circunstancial también la postulación única de José López Portillo en el año de 1976, porque el partido o el candidato del partido opositor, por razones y problemas internos, no se pudo postular, pero esto generó que se plantearan los reflectores en nuestro país, tanto hacia adentro como desde fuera, para ver que algo estaba sucediendo con el régimen democrático, que era, bueno, de todos sabidos que se trataba de un régimen con sesgos de autoritarismo, no de totalitarismo, con sesgos de autoritarismo, y que era necesario empezar a modificar este régimen. Pero fíjense uno de los datos más relevantes de ese año 1976 y el año que se siguió. La mayoría de los cambios políticos que conocemos en la historia, incluidos los que se han dado en nuestro país, y especialmente en los países latinoamericanos, se han dado a raíz de la manifestación y de hechos regularmente violentos. Se dan a través de una revolución. Un cambio político se da a través de una revolución. Un cambio político se da a través de un golpe de Estado. Un cambio político se da a través de una dimisión en el poder. Pero en México, y eso es algo que tiene que resaltarse, reconocerse, y que ustedes jóvenes tienen que tener presente, el cambio político o la mecánica del cambio político no se dio en un momento fundacional, no se dio por medio de un solo acto, no se dio por medio de un hecho violento, no se dio por medio de una revolución. Y miren que la necesidad de transitar hacia la democracia era grande y existían muchas voces en nuestro país que se manifestaban por esa necesidad. Pero a raíz de esta elección de 1976, el presidente José López Portillo, ya electo, y su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, que era un ideólogo muy importante de la época, diseñan la primera de las grandes reformas electorales que nos llevan a buscar esta anhelada transición hacia la democracia. Y esta primera gran reforma es una de 8 reformas constitucionales que se dieron en el lapso de poco más de 40 años, de 1977 hasta el 2014, que es la más reciente reforma constitucional en materia electoral. A lo largo de estos 40 años, prácticamente, se dieron 8 grandes reformas constitucionales que buscaron modificar aspectos relacionados con la representación política, con el diseño de las instituciones electorales, con los procedimientos electorales y con las condiciones de equidad en la contienda electoral. Tengan, por favor, presente a lo largo de esta charla esos 4 factores. Modificación en el modelo de representación política, en el diseño de las instituciones encargadas de organizar y calificar los comicios, en la organización propiamente de las elecciones y también en las condiciones de equidad para la contienda electoral. Y entonces en 1977
¿Qué era lo más urgente? Pues no pensaban en lo que estamos pensando ahorita. Y ahorita pensamos cómo analizar el tema del financiamiento público, cómo evitar el clientelismo electoral, cómo evitar que los servidores públicos hagan uso indebido de recursos públicos en las campañas. No se pensaba en eso porque había necesidades más elementales y más apremiantes, como eran la apertura democrática. Existían prácticamente 4 partidos políticos, un partido político que era quien tenía pues fundamentalmente distribuido todo el poder en el país. Había otros 2 partidos que eran partidos satélites de este partido y que generalmente postulaban al mismo candidato a la presidencia, y un partido más que es de oposición. Ojo, hago poca referencia a los nombres de los partidos políticos para no generar ningún malentendido, mis queridos compañeros, amigos, estudiantes y amigas, porque yo soy el árbitro electoral, yo soy el presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y estamos en proceso electoral, y entonces yo no puedo ni debo hacer comentarios que puedan generar siquiera alguna duda de que yo estoy haciendo un comentario a favor o en contra de ningún partido político. Ni siquiera tengo comentarios a favor ni en contra, por favor. Pero bueno, entiéndanme, por favor, que hago poca referencia a los nombres de los partidos, porque además no es tan relevante para el tema del que estamos hablando. Pero bueno, tenemos un sistema de partido hegemónico que prácticamente controlaba las elecciones en todo el país. Y eso era inaceptable en un país como el nuestro. Además, en un país que venía padeciendo y padece hasta la fecha con graves problemas económicos, de justicia, de equidad. Bien, entonces, ¿cuál fue uno de los primeros pasos? El primero, abrir la posibilidad de contienda electoral. No quiere decir que en esa época no hubiera más partidos políticos buscar incorporarse a la arena política. Sin embargo, todo estaba controlado desde el Poder Central, concretamente de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, y se limitaba, prácticamente se impedía el acceso de los partidos políticos para no poder tener competencia electoral. Entonces, uno de los primeros pasos que se hizo en la reforma, en la primera gran reforma de 1977, que tuvo un efecto desencadenante para llegar hasta donde nos encontramos ahora, fue generar reglas que permitieran la apertura y la creación y la incorporación de más partidos políticos. Pero yo sé lo que están pensando ustedes. Bueno, Mauricio, ¿y eso qué? Pues acabas de decir que de todos modos a los partidos políticos no se les dejaba competir. Ah, efectivamente. Entonces no bastaba con generar reglas que permitieran la incorporación de más partidos políticos, sino que era necesario generar reglas, generar normas que permitieran a esos partidos políticos ser competitivos. Y fíjense bien cómo desde la reforma de 1977 vamos a encontrar 2 elementos fundamentales que hoy y en los últimos años se encuentran en el centro de la discusión pública sobre el régimen político y que tiene que ver con el financiamiento público y con los partidos de representación, con los candidatos de representación proporcional, mejor conocidos como los diputados y diputadas plurinominales. Y entonces, ¿qué escuchamos hoy en día? Los partidos reciben mucho dinero, hay que quitarles. Los partidos no deben recibir dinero. Los diputados plurinominales, ¿para qué queremos tantos? Esos no hacen nada. No lo estoy diciendo yo, ¿eh? O sea, son las voces que escuchamos y que seguramente ustedes jóvenes han escuchado. Yo no estoy diciendo ni calificando ahorita en este momento que eso sea bueno o sea malo, pero fíjense cómo el financiamiento público en el 77 de forma incipiente, después el financiamiento público se fue perfeccionando, pero fíjense cómo el que los partidos políticos fundamentalmente de oposición, cuando digo de oposición me refiero a los partidos políticos que no están ejerciendo el poder. Entonces, fíjense cómo para que los partidos políticos pudieran ser competitivos y pudieran contender en condiciones que realmente les dieran, aunque fuera una mínima posibilidad de ganar, se requería darles los elementos mínimos, es decir, aunque sea en esa época una incipiente cantidad de financiamiento público, pues para formar cuadro, para hacer campaña, para tener una oficina, para capacitarse, pues no podían contender, no podían competir. Pero fíjense cómo también el tema de la representación proporcional
fue muy importante porque antes de que existiera la representación proporcional, existían los diputados de mayoría relativa. Un poquito antes, en el 63 y en el 69, existían los diputados de partido, pero era un poquito diferente. Y entonces, ¿qué es la representación proporcional? Tan cuestionada, tan criticada, pero quizás tan necesaria. La representación proporcional no es otra cosa que permitir que lleguen al Congreso del Estado, al Congreso de la Unión o de cualquier otro estado del país, un número de diputadas y diputados, de representantes populares, equivalente al porcentaje que obtuvo ese partido en la contienda. Vamos a ejemplos. Si no existieran los diputados de representación proporcional, por ejemplo, en Guanajuato hay 22 distritos y contienden 22 personas por las diputaciones de mayoría relativa. Bien, vamos a pensar que un partido político gana las 22 diputaciones, ¿verdad? Y gana las 22 diputaciones obteniendo, ¿qué les gusta? El 40% de los votos. Y obtuvo el 40% de los votos porque se llega a ser diputado por una votación de mayoría relativa. Es decir, gana quien tenga más votos. Por ejemplo, si hay 10 votos y hay 8 o 9 partidos, pues y un partido tuvo 3 votos y el resto de los partidos tuvieron un voto, pues gana el que tenga 3 votos. Aunque 3 votos sea el 30% de 10 votos. Esos son los triunfos de mayoría relativa. Entonces, ¿qué pasa en ese ejemplo? Entonces, un partido gana el 30% de los votos y todos los diputados de mayoría relativa. Ah, pero ¿y el 70% de los votos dónde están? El partido B tuvo el 20% de los votos y el partido C, D y E tuvieron el 10% de los votos. Y esos partidos representan formas de pensar de la ciudadanía. Es decir, esos partidos representan las aspiraciones, la forma de pensar, la ideología de muchos de ustedes y muchos de nosotros. Es decir, si tú, a ver aquí, perdón que haga referencia aquí a personas que veo, Mariano Tercero, si tú vas y votas por el partido A, pues es porque tú comulgas con la ideología, con los candidatos o por lo que sea. Y entonces Mariano votó por ese partido A y también Ramsés y también Jazmín y también Brenda y también Mario Cuello. Bueno, pero resulta que ustedes no están representados en el Congreso y ustedes representan una votación del 20% en este ejemplo que estoy dando. Y entonces, ¿dónde están sus votos? Y eso es lo que sucedía. Cuando solamente hay diputados de mayoría relativa, solamente llegan al Congreso las y los diputados que obtuvieron los triunfos de forma uninominal. En este ejemplo, tendríamos el 100% del Congreso del Estado de Guanajuato representado solo por un partido que obtuvo el 30% de los votos. ¿Dónde está el 70%? Ah, bueno, pues para eso son los diputados de representación proporcional, porque entonces decimos, bueno, entonces ustedes, Mariano, Ramsés, Jazmín, Mario Cuello, que votaron por el partido B, que no ganó y que representan el 10% de los votos, pues ocupan espacio en el Congreso del Estado. Esos son los diputados de representación proporcional. No tienen una votación directa, pero se asignan en proporción al porcentaje de votos que obtuvo ese partido. Y bueno, las proporciones no son exactas, ese es otro gran tema que tendríamos que ver en otra charla. Lo que me interesa es que tengan la idea. Y entonces se da una primera gran apertura y la pregunta es, bueno, ¿y para qué queremos esa apertura? Bueno, pues para que hubiera oposición en el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta, todas las voces de las personas que pensaban diferente a quienes coincidían con el grupo o el partido en el poder, no tenían una voz en el Congreso de la Unión ni en los congresos de los estados, que es donde se toman algunas de las decisiones más relevantes para nuestra vida, porque ahí es donde se procesan, se crean, se publican las leyes, pues que rigen nuestras relaciones en lo que hace al aspecto público y privado también en los aspectos que conciernen. Entonces, esos fueron los grandes cambios de esta primera gran reforma de 1977. Y con esta reforma de 1977, ¿qué se logró? Bueno, pues se logró lo que se esperaba. Se incorporaron 6 nuevos partidos políticos,
se empezaron a lograr triunfos de la oposición en distintos municipios del país, alrededor de 130 municipios empezaron a cambiar de partido político, y entonces empezamos a ver ahí un cambio ya al menos incipiente o de inicio, todavía no determinante porque faltaba todavía mucho por hacer. Si el partido mayoritario de 400 diputados que eran en ese entonces, porque eran 300 de mayoría, 100 de RP, hoy son 500, pero en ese entonces eran 400, pues todavía sigue teniendo la mayoría calificada un partido político, pero ya fue un primer paso. Que hubiera voces de la oposición, al menos en el 25% de la Cámara de Diputados, todavía no hablemos de la de senadores, eso se modifica un poco más adelante, eso fue un paso ya mucho más relevante. Y entonces, por eso yo empecé mi charla con ustedes platicándoles de cómo el cambio político en México se da a través de distintas reformas electorales y a través de lo que se conoce como la política, que es esta excelente y civilizadora actividad humana, en palabras de Bernard Krieg. A fin de cuentas, la política es la actividad mediante cual se concilian los intereses de distintos grupos para tomar decisiones que beneficien a la colectividad. No hablaremos ahora de política, yo les recomiendo el libro de Bernard Krieg, que se llama En defensa de la política, y que es de la mayor relevancia. En otra ocasión, si ustedes me invitan, bueno, pues platicamos de eso, pero tenemos que rescatar el concepto y la trascendencia de la política. Bueno, pues eso fue lo que hicieron nuestros legisladores y los partidos políticos en todos estos años. Hicieron o intentaron hacer política, además no les quedaba de otra. Pero bueno, esto nos llevó a una segunda gran reforma en 1986. ¿Y esta reforma por qué se da? Porque los partidos políticos de oposición empiezan a hacer presión, se empiezan a formar cuadros en los partidos, empiezan a capacitarse, empiezan a ganar distintos municipios en el país, ganan más adelante en el 89 otro estado de la República, otro partido, el que sea, uno que no era el partido político en el gobierno, y esto motiva una gran reforma en el año de 1986, que es en donde se logra que haya otros 100 diputados de representación proporcional, que es como está conformada la Cámara de Diputados hasta ahora. Entonces quedan 300 de mayoría y 200 de representación para tener una mayor participación de la oposición, que además iba ganando espacios de mayoría relativa. También se crea el Tribunal Contencioso Electoral, que nos interesa pues en esta charla, porque estamos hablando de futuros abogadas y abogados, que fue el primer paso de lo que ahora es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que era una instancia jurisdiccional para revisar las decisiones de las autoridades administrativas electorales, todavía incipiente, adscrita a la Secretaría de Gobierno, pero ya es, llamémosle, un primer paso de lo que será la autoridad jurisdiccional en materia electoral. Y con estas dos reformas, la del 77 y la del 86, con estos cambios, con esta oposición ya más viva, ganando municipios con condiciones de competencia todavía no tan buenas, pero mejores, llegamos a la elección de 1988. Y esta elección es una elección paradigmática en nuestro país, porque fíjense, estábamos todos muy contentos, yo todavía estaba chiquillo, pero estábamos todos muy contentos. Y llega la elección de 1988 y en 1988 empieza o se abre un periodo de 30 años de un sistema de partidos políticos en México, en el que tampoco me detendré mucho porque ese es otro gran tema. O sea, todo el tema de lo que es el sistema de partidos en nuestro país y que hoy el sistema de partidos pues no es claro. Hubo un sistema de partidos relativamente claro, estable durante 30 años. Hoy estamos viendo cómo se reconfigura, viene una elección y vendrá la siguiente. Pero bueno, aquí se inicia un sistema de partidos que dura alrededor de 30 años y esta elección fue muy relevante porque en la elección de 1988 se puso en evidencia que, amén de que habíamos avanzado mucho en las reglas de competencia electoral, que habíamos avanzado mucho en decisiones para la apertura democrática, no habíamos avanzado lo suficiente en un aspecto medular, que es la calidad de la organización de las elecciones. Y miren, no porque yo esté trabajando aquí en el Instituto Electoral, piensen que se los digo,
la calidad de la contienda electoral para la renovación pacífica de los poderes es uno de los elementos más relevantes en la vida pública de cualquier país y bueno, de cualquier país que se precie de ser democrático o de buscar ser democrático. En un régimen autoritario, o mejor dicho, un régimen totalitario, pues no podemos hablar de eso, ¿no? En Corea del Norte no podemos hablar de eso. Bueno, pero es de la mayor relevancia. Entonces, ¿qué pasó en 1988? En 1988 hubo opacidad, se escondió información y se dio un aspecto que pasó a la historia, porque cuando estaban recibiendo los resultados preliminares, pues falló el sistema. Y se acuñó ese día una frase que es muy famosa, conocida como la caída del sistema. Muchos dicen que es la caída o la caída del sistema y alguien gritó, se cayó el sistema, ¿ya? Se cayó el sistema. Se cayó de callarse o se cayó de caerse. Lo cierto es que se apagaron los datos y cuando prende un par de horas ya iba ganando otra persona. Evidentemente ahí sucedió algo pues muy extraño. Pero ¿qué evidenció esa elección de 1988? Evidenció que era necesario, indispensable, urgente tener autoridades electorales, porque ¿cuál fue el problema? La organización de las elecciones no la hacíamos institutos autónomos, la hacía el Poder Ejecutivo desde la Secretaría de Gobernación y la hacía de manera conjunta con los partidos políticos, pero los partidos políticos tenían una, digamos, una presencia ornamental, porque el partido mayoritario tenía el mayor número de posiciones y además presidía la comisión electoral quien fuera el secretario de Gobernación. Entonces, claro que la organización de la elección pues no estaba garantizado que fuera pulcra y que fuera transparente. Y entonces, ¿recuerdan los 4 grandes rubros que les comenté al principio? ¿Qué representación política? El segundo fue el rediseño de las instituciones encargadas de organizar y calificar los comicios. Entonces, después de la elección de 88, que fue, insisto, un punto de quiebre, que fue escandalosa por la opacidad que estuvo alrededor de la misma, y esto lo relata la historia, pues yo no estaba ahí, pues, pero eso está perfectamente documentado, se advierte la necesidad y que fue el eje de la siguiente reforma, que es la de 1990, y que tuvo que ver con crear instituciones confiables que se encargaran de organizar los comicios, es decir, que no los organizara quien iba a ser beneficiado con los resultados, pues es obvio, ¿no? Nos parece obvio ahora, pero no lo era tanto en esa época y más en el contexto en el que se vivía. Y entonces, en el año de 1990 se da una reforma constitucional, 89-90, en donde el eje central fue el diseño de instituciones y de procedimientos electorales, y entonces ahí es donde se crea el Instituto Federal Electoral como organismo constitucional autónomo, se crea también el Tribunal Federal Electoral, también como tribunal autónomo o como órgano autónomo, se crean también procedimientos al interior del INE, que es el Servicio Civil de Carrera, se crean toda una serie de procedimientos, prácticamente una carta de navegación, en donde se dice paso a paso qué es lo que hay que hacer en una elección. Por eso tenemos nosotros leyes electorales tan complejas, vastas, robustas e incluso calificadas como de barrocas. Barrocas porque tienen muchos adornitos, ¿no? Muchos adornitos. Bueno, entonces, lo relevante fue crear el IFE, pero fíjense, se creó el IFE como organismo autónomo, pero no tiene todavía plena autonomía el IFE en 1990. ¿Por qué? Porque, aun cuando es un organismo autónomo, todavía lo preside el secretario de Gobernación. ¿Qué fue lo relevante? Que se disminuyó la presencia de los partidos y también que se incorporaron 6 consejeros magistrados. Ese es el inicio de la ciudadanización de los órganos electorales. Bueno, eso pasa en el año de 1990, todos muy contentos. Vamos después a otra gran reforma en el año de 1993, en donde se advierte que hay necesidad de hacer algunos ajustes. Por ejemplo, empiezan a crearse reglas ya más estrictas en materia de fiscalización de los recursos de los partidos, se ponen los topes de gastos de campaña, se dan al Tribunal Federal distintas atribuciones,
se verifica el padrón electoral, se duplica la cantidad del Senado. Ahí tenemos ya una reforma que tiene que ver con la representación política, que el Senado era de 64 senadoras y senadores y se pasa a 128, 4 por estado, a diferencia de, bueno, ahorita siguen siendo 128, pero eran 4 por estado, hoy son 3 por estado y una representación proporcional, pero a partir de ahí sube a 128 la cantidad de senadoras y senadores. Y con esa reforma nos fuimos o nos íbamos a ir, fíjense bien, nos íbamos a ir a la elección de 1994. Pero fíjense lo que sucede en 1994. Algunos de ustedes ya estaban por nacer, o a lo mejor algunos de ustedes ya había llegado, obviamente mi querido amigo Sergio, yo creo que ya por ahí ya había llegado. Bueno, en 1994, y fíjense, pero ahí todavía no había habido un cambio en el Ejecutivo Federal, me refiero a la Presidencia de la República, que duró pues poco más de 70 años en el poder antes de que hubiera un cambio de partido político. Pero bueno, íbamos avanzando, ¿no? Había más espacios para todo lo que dije, ¿para qué lo repito? Ya íbamos avanzando. Y entonces llegamos a la elección de 1994. Y en la elección en el año de 1994, no sé si ustedes se recuerden, los profesores, aquí veo, no sé, Mario, siento como que tú has de ser también ya, como que ya te tocó. Pero bueno, en 1994 nosotros nos levantamos el primer día del año con una noticia que dio la vuelta al mundo, que fue el levantamiento en el sureste del país, concretamente en Chiapas, de un movimiento armado conocido como el Ejército Zapatista de Revolución Nacional, de Liberación Nacional, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que buscaba pues defender los derechos de los pueblos y comunidades y personas indígenas de esa zona. Pero eso fue un estallido muy importante porque fue una organización de personas que tomaron las armas, tomaron un municipio en el sureste del país y prácticamente declararon la guerra al Estado mexicano. Fíjense esto en el año electoral, en el año de 1994. Eso ya era de por sí suficientemente grave. Pero ¿qué pasa un poquito más adelante en ese mismo año? Ese año la elección fue en agosto. ¿Qué pasa un poquito más adelante ese mismo año? El 23 de marzo de ese mismo año es asesinado el candidato a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, que era el partido que venía obteniendo los triunfos en los últimos años. Eso conmocionó a nuestro país y conmocionó al mundo. Pero para efectos de lo que a nosotros nos interesa, que es el cambio democrático, ¿qué sucedió ese año? Bueno, pues en el propio año de 1994 hubo que realizarse una reforma electoral más, que fue una reforma electoral de emergencia, porque ¿cuál era la preocupación? Con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, con los problemas incluso económicos que se vivían en el país en esa época, había un gran riesgo y una gran preocupación de falta de estabilidad política en nuestro país, máxime ante una elección presidencial. Y entonces, ese año viene otra gran reforma constitucional, que fue una reforma de emergencia, en donde se toman distintas decisiones. Y se busca por medio de esta reforma tener un proceso electoral que fuera lo más cierto posible, transparente y confiable. Y entonces, aquí tenemos una modificación importante al IFE. Los partidos políticos pierden su derecho al voto porque votaban en el seno del IFE. Los consejeros electorales pasan a ser consejeros ciudadanos. Todavía sigue presidiendo el IFE, la Secretaría de Gobernación, pero los consejeros ciudadanos a partir de ahí ya tenían mayoría y podrían controlar las mayores decisiones. Y bueno, se incorporan los observadores electorales, ya existían los observadores electorales, pero se amplía su capacidad de acción, se incorporan los visitantes extranjeros para que observaran la propia elección. ¿Y cómo estaba el país en 1994, el día de la jornada electoral? Pues con una gran incertidumbre, porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar.
¿Y qué sucedió en la elección de 1994? Bueno, pues obtiene el triunfo Ernesto Zedillo Ponce de León, que era el candidato del partido oficial. Pero fíjense cuál fue lo más relevante de esta elección, compañeros y compañeras. Me voy a ir un poquito más rápido porque esto tiene que ver con un tema al que quiero llegar al final. Pero fíjense lo más relevante de esta elección, la de 1994. El porcentaje de votación, para empezar, fue una elección en donde no hubo disturbios mayores, se llevó en orden, incluso no hubo grandes o mayores impugnaciones o manifestaciones de los partidos políticos de oposición. Las manifestaciones que hubo o inconformidades se canalizaron por las vías institucionales, pero lo más relevante fue el porcentaje de participación. Ahorita en una elección de presidencia de la República, participa alrededor del 60% de la lista nominal, es decir, las personas que pueden votar participa alrededor del 60%. En elección intermedia, pues el 50, 52. En esa época variaba entre el 60, 65. Pues en esa elección votó casi el 80% de la lista nominal. Y eso hay que interpretarlo. ¿Qué dijo la ciudadanía? La ciudadanía, la forma en cómo se manifestó fue saliendo a las urnas a emitir su voto y a decir, al menos eso interpreto yo, hay muchas personas que han escrito sobre este tema, a decir, no queremos violencia, queremos paz, queremos política, queremos solución pacífica a los conflictos de este país. Y bueno, después de la elección de 1994, con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, electo en esa elección, uno de los temas principales de su gobierno fue hacer una nueva reforma electoral. Y el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León dijo, vamos a hacer la reforma electoral definitiva, ya basta de reformas. Sí han sido buenas, han sido útiles, pero yo me voy a encargar de hacer la reforma definitiva. Y bueno, en materia electoral, pues es difícil hablar de una reforma definitiva en un país como el nuestro, con una historia como la nuestra, con una democracia tan incipiente. A ver, Estados Unidos tiene una democracia de 200 años. Estados Unidos nació democrático, ¿verdad? No nos podemos comparar, pero México no, México tiene su propia historia. Entonces, bueno, ahí le falló un poquito el cálculo a nuestro presidente. Creo que nuestro presidente de esa época tuvo una muy buena intención. Y entonces, en 1996 se hace una gran reforma electoral, probablemente de las más grandes que ha habido, y hizo una transformación importante en las instituciones para empezar. Y entonces, en 1996 es cuando el IFE, ahora INE, adquiere plena independencia, porque entonces ya saca del Consejo al secretario de Gobernación, crea los consejeros electorales, que son 8, más un presidente, que son 9, presidente o presidenta, siguen las representaciones de los partidos políticos, pero sin derecho a ningún voto, y entonces el organismo encargado de organizar las elecciones en 1996 finalmente logra plena autonomía. Y fíjense, el organismo electoral de Guanajuato lo hizo un año antes, ¿eh? Este instituto, el IEG, es de 1995, que bueno, el estado de Guanajuato tiene su historia propia también, que esa también es materia de una charla completa, ¿no? Porque aquí pasaron cosas, digamos, muy relevantes desde el punto de vista político en el 91, bueno, etcétera. Y de eso habrá que platicar después. Pero bueno, también se modifica el Tribunal Federal Electoral, deja de ser autónomo al Poder Judicial Federal, y hay una serie de modificaciones a las leyes electorales que ya no me detengo a explicarlas todas para continuar, porque se nos está acabando el tiempo. Yo tengo una sesión del Consejo General a las 6:30, porque me comprenden que estamos ahorita en proceso electoral y el proceso electoral es muy, muy complejo. Pero vamos a continuar, porque creo que estamos avanzando en los temas que queremos, digamos, atender con todas y todos ustedes. Y bueno, después de esa gran reforma de 96 que modifica las instituciones electorales para darles plena autonomía, que también al Tribunal Electoral Federal le dan nuevas atribuciones y lo incorpora al Poder Judicial Federal, que crea nuevas reglas de competencia, que crea nuevas reglas para los partidos políticos, que determina ya montos precisos del financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera.
llegamos a la elección del año 2000, que ustedes jóvenes, ya muchos ya habían nacido, ya andaban por ahí jugueteando, bueno, seguramente les tocó y lo han escuchado, y bueno, en sus clases de Derecho Electoral, de Ciencia Política y de Teoría del Estado, seguramente, incluso de Derecho Constitucional, probablemente hayan escuchado algo de esto, pero en el año 2000, finalmente se da la transición en el Poder Ejecutivo Federal, es decir, hay un cambio de partido político, había un partido político que estuvo gobernando por prácticamente 71 años, y en el año 2000 se logra un cambio en el Poder Ejecutivo Federal. Para muchos, la transición política en nuestro país se logra con la reforma del 96, con la plena autonomía e independencia del Instituto Federal Electoral. Para muchos otros, la transición política hacia la democracia se da justamente en el año 2000, cuando logra realizarse un cambio en el Poder Ejecutivo Federal, es decir, en la decisión de quién fuera el titular del Poder Ejecutivo Federal. Y bueno, este fue un tema de la mayor relevancia, fue un tema pues muy importante porque tuvo mucho que ver una organización de la elección por medio ya de un organismo autónomo, además con todas estas reglas que se venían generando, además con una oposición pujante, viva, en el Congreso de la Unión, en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Y bueno, así fue la elección del año 2000. Y todos dijimos, bueno, ya México transitó hacia la democracia, estamos bien con las reformas electorales que ha habido, han sido útiles y se logró. Y es que miren, de la mano de la transición en el 2000, hubo transiciones en varias partes del país, en estados, en municipios, en todo el país. Empezó a pintar de muchos colores el país, que es a fin de cuentas lo que se buscaba con una transición democrática. Y entonces en 2000, pues echamos las campanas al vuelo, no por quien haya ganado o por quien haya perdido, sino porque se había logrado empezar este transitar. Pero vamos a la elección 6 años después de la elección de presidencia de la República. Y fíjense lo que pasa en el año 2006, que también es paradigmático y es de la mayor relevancia. Fuimos con las reglas. Ya la elección del 2000 nos había manifestado que había que apretar tuercas, pero como sea, nos fuimos a la elección de 2006 y lo relevante de la elección del 2006, fíjense qué fue. Aquí lo relevante, a diferencia de las distintas elecciones, fueron los resultados, es decir, la diferencia entre el primero y el segundo lugar. En la elección de 2006, gana la presidencia de la República Felipe Calderón con el 35.9% de los votos, pero en segundo lugar queda nuestro actual presidente de la República, en ese entonces candidato a la presidencia, con el 35.29% de los votos. Es decir, la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de 0.56, casi medio punto porcentual. De 41 millones de votos, la diferencia fue de 233,000 votos. Es una diferencia mínima. Y bueno, hubo algunas otras cuestiones ahí que estuvieron alrededor de la autoridad electoral, pero centrémonos en lo relevante. Y entonces, fíjense, ustedes dirán, bueno, Mauricio, ¿y eso qué, no? Pues acabas de decir que el INE ya era autónomo y que el Tribunal Electoral ya estaba muy bien y que los procedimientos y que los senadores y que los diputados. Pues sí, compañeros y compañeras, amigos, amigas, todos. Pero tengan presente que la construcción del régimen democrático en nuestro país, a diferencia de lo que pasa en muchos otros países, se ha construido partiendo de la desconfianza. Por eso tenemos tantas normas, por eso es tan costoso organizar un proceso electoral, por eso tenemos boletas electorales que tienen mayores medidas de seguridad que los instrumentos bancarios, por eso tenemos que contratar a miles y miles de ciudadanos para instalar miles y miles de mesas directivas de casilla e imprimir documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso nuestro procedimiento electoral es así. Y ya no lo comparen con el de Estados Unidos, por favor, ni del de otros países que tienen una gran historia democrática.
porque en nuestro país el régimen democrático se construyó a base de la desconfianza y no fue de gratis, ¿verdad? ¿Verdad que no fue de gratis? Bueno, hice este comentario porque una diferencia tan pequeña pone una lupa sobre los errores, sobre las imprecisiones. Y entonces, claro que como seres humanos, bueno, el derecho mismo es una creación humana, es imperfecto. Los seres humanos somos imperfectos y en una elección se cometen errores, pero errores que no son determinantes. El concepto de determinancia es de la mayor relevancia en la materia electoral y entonces se puede anular una elección, pero que una elección se anule tiene que ser determinante y entonces, bueno, ese es otro gran tema, ¿no? Pero fíjense lo que sucedió. Teníamos ya un sistema electoral robusto, pero claro que seguía habiendo pequeñas deficiencias en la organización del proceso electoral, pero no eran relevantes. Pero una diferencia tan pequeña en un sistema construido a partir de la desconfianza por la historia de nuestro país hizo que se pusiera una lupa así, miren, cuando le ponen una lupota así sobre los errores, sobre las imprecisiones, sobre lo que se pudo haber considerado que se debió haber hecho mejor respecto de la organización de la elección. Además, el entonces candidato que no obtuvo el triunfo, bueno, pues inició, digamos, una serie de acciones tendentes a obtener el triunfo, lo cual, digamos, pues es natural. Y hubo, si muchos de ustedes lo recordarán, hubo un prácticamente recuento total en todo el país. Tuvieron que participar los jueces de distrito, los magistrados de los colegios, o sea, todo el país se puso a recontar los votos. Todo el país. Y el cambio, pues no fue significativo. O sea, prevaleció el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa, pero para efectos de esta charla que tengo con ustedes hoy, y que tiene que ver con las reformas electorales como parte de la transición y el cambio político en México, puso de relevancia la necesidad de más reformas electorales y entonces nos dejó muy claro que no había una reforma electoral definitiva y menos en este país con esta democracia tan joven, pujante y viva. Y entonces viene una gran reforma electoral en el año 2007, ya voy casi terminando el tema de las reformas, y entonces en 2007 hay una gran reforma electoral en donde el eje central fueron las condiciones de equidad en la contienda electoral, porque lo que evidenció la elección de 2000 y la elección de 2006 es que no había reglas suficientes que garantizaran adecuadas condiciones de equidad en la contienda electoral. Y lo principal, perdón, déjame tomar un poquito de agua. Y lo principal de la reforma electoral del 2007 fue un nuevo modelo de comunicación política. ¿Qué significa un nuevo modelo de comunicación política? Significa que se prohibió a los partidos políticos, candidatos y ciudadanos comprar tiempos en radio y televisión porque se determinó que por medio del radio y la televisión es como mayor influencia se tenía en las y los ciudadanos, y los partidos políticos con mayor capacidad adquisitiva y además con mayor capacidad de influencia estaban acaparando a los medios de comunicación y que eso generó condiciones de inequidad en la contienda, además de otras cosas. Ahí surge el procedimiento especial sancionador y una serie de cuestiones, y ese fue el resultado de la reforma de 2007, que además generó también un problema importante porque los medios de comunicación, bueno, pues no querían, porque implicaba, entre otras cosas, bueno, pues creo yo, dejar de percibir recursos económicos, pues importantes, pero bueno, se manejó desde el punto de vista de la libertad de expresión. Y después de esa reforma de 2007, vino la elección de 2012, que bueno, no tuvo, digamos, un conflicto, digamos, de la mayor relevancia, porque el candidato ganador, Enrique Peña Nieto, pues tuvo una diferencia importante de prácticamente 6 puntos porcentuales sobre el segundo lugar. Y bueno, digamos que caminamos bien, pero venimos a una última reforma de las que les estoy comentando. No piensen que es la última, ¿eh? Habrá más reformas, esperen una muy seguramente el año que entra, y más. O sea, ustedes tranquilos, va a haber más reformas. Pero la última reforma, la reforma de 2014, la reforma más reciente constitucional, porque hubo otras también que tienen que ver con paridad, con voto migrante, con indígenas, pero las constitucionales que estamos hablando, fue una reforma de 2014 que cambia el modelo de administración electoral y crea un Instituto Nacional Electoral. Por eso el INE se llama INE y se llamaba IFE antes. Y entonces el Instituto Nacional Electoral
toma diversas atribuciones que teníamos los organismos electorales y ahora, a partir de la elección de 2014, los institutos electorales del país y el Instituto Nacional Electoral organizamos de manera conjunta las elecciones. ¿Y a qué se debió esta reforma? Bueno, pues se debió a que los partidos políticos de oposición, como sucedió en las anteriores, la mayoría de las reformas tienen como origen una lucha, una propuesta, un impulso por parte de los partidos políticos de oposición para tener mayores posiciones y mayores condiciones de equidad, pero consideraban que los institutos electorales de los estados estaban, digamos, cooptados por los congresos de los estados, porque a los consejeros electorales nos designaba el Congreso del Estado. Entonces, el motivo principal de esta reforma fue que a los consejeros y consejeras de los consejos de los institutos de los estados los designara el Instituto Nacional Electoral, ¿verdad? De hecho, a mí me designó el Instituto Nacional Electoral. Yo estoy como presidente de este instituto a partir de esa reforma de 2014, porque el consejo de esa época se disolvió y se nombró uno. Digamos, ese fue, digamos, el discurso, el argumento. No que necesariamente eso estuviera sucediendo. De hecho, a mi juicio, aquí en este instituto no sucedía. Yo ya trabajaba aquí desde hace varios años antes, entré al concurso y bueno, ya me designaron presidente. Pero bueno, ese es el gran cúmulo de reformas y permítanme 5 minutos para cerrar con un tema al que llegamos. Hemos visto cómo, haciendo uso de la política y por medio de reformas legales y siendo pacientes, hemos logrado dar este paso hacia la transición política en nuestro país que busca consolidarse democráticamente y que ha creado instituciones y todo lo que ya hemos dicho. Pero fíjense cómo México fue capaz de generar las instituciones necesarias para distribuir el poder por medios democráticos, pero no ha logrado garantizar el ejercicio democrático de ese poder, ¿verdad? ¿Por qué? Uno, subsisten en nuestro país serios problemas de pobreza, desigualdad, injusticia. Ese es un tema muy relevante dentro del desarrollo democrático de un país. Yo estoy hablando, o yo hablé o expliqué la parte formal, ¿verdad? Es decir, cómo llegamos a esta transición democrática y cómo las instituciones electorales y la organización de las elecciones han estado en el centro de esa transición democrática. Pero falta algo más. Falta algo más porque a pesar de todos estos años en donde hemos avanzado, de que ya en el país las elecciones se pintan de todos los colores, que hemos tenido en los últimos años, fíjense cuántas alternancias, una en la presidencia de la República, una alternancia en el 2000, otra alternancia en el 2012 y otra alternancia en el 2018. Desde la plena autonomía del IFE, ahora INE, que fue en el 96, ha habido 3 alternancias, las que no ha habido en los últimos 70 años. Y así nos vamos en los municipios, en los estados, en los congresos, en las gubernaturas, en el grueso del país. Pero advertimos que sigue habiendo una debilidad en la cultura política de las y los ciudadanos. ¿Y esto por qué? Porque hay una brecha, hay una distancia que separa a los ciudadanos de la forma en cómo se toman las decisiones en la vida pública. También hay una desconfianza en el cumplimiento de las normas y además, estoy hablando grosso modo, además, pues hay un descontento con los resultados que dan las instituciones públicas y basta ver cualquier encuesta, la que ustedes quieran, la del Informe País, la de Encívica, la que hacen otro tipo de instituciones internacionales, concretamente sobre la vida en nuestro país, y cómo hay poca confianza en diversas instituciones como los partidos políticos, como varias instituciones públicas, y la mayor confianza está en instituciones como la iglesia, como la familia. Los institutos electorales no salimos tan bien librados, No nos va tan mal, pero tampoco nos va tan bien. Y entonces, este es un tema de la mayor relevancia
para ustedes jóvenes que constituyen un grupo importante, un grupo etario importante en la lista nominal de electores, en el padrón y en la lista nominal, pero también, aun cuando han ido avanzando, constituyen los porcentajes de votación como grupo etario un poquito más bajos. Y entonces, por este motivo, en el Instituto Nacional Electoral y en los institutos electorales del país, se ha creado lo que se llama la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Y la Estrategia Nacional de Cultura Cívica tiene 3 ejes: verdad, exigencia y diálogo. Y lo que busca es impulsar instituciones públicas, servidores públicos, que tomen decisiones que transparenten todo lo que están haciendo a efecto de que las y los ciudadanos puedan apropiarse del espacio público. Eso no es una expresión mía, es una expresión de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Y apropiarse del espacio público significa formar parte de las decisiones más relevantes que se están tomando para la vida de todas y todos nosotros, claro, en los ámbitos de interés. Diálogo, buscando abrir los espacios para el efecto que he comentado de un diálogo permanente entre autoridades y ciudadanas y ciudadanos. Y la última, que es el concepto de exigencia, que es o que implica buscar ciudadanas y ciudadanos, y ahí ustedes, amigas y amigos estudiantes, juegan un papel de la mayor relevancia, porque exigencia no es otra cosa que exigirle a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones. Por supuesto, a los candidatos ganadores cumplir sus compromisos de campaña, pero no solamente a ellos. A mí, yo soy una autoridad. Bueno, pues exigirme a mí el cumplimiento de mis obligaciones y exigirle a todas y todos, bueno, exigirle a todas y todos los servidores públicos el cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, que nos convirtamos en una ciudadanía cada vez más viva, más activa, más expresiva, más participativa, que, pues dicho en pocas palabras, no se quede callada. Yo hasta ahí termino mi intervención. Les quiero agradecer a todas y todos el favor de su atención. Me da muchísimo gusto haber podido platicar con ustedes y bueno, como ya prácticamente es hora, quiero dejar un espacio para las preguntas que haya, comentarios, lo que sea, y poder continuar. Mi estimado Sergio, gracias. Por favor, adelante. Muchísimas gracias, Mauricio. Creo que ha sido muy interesante el hecho de poder tocar los temas torales que vamos a vivir en estos próximos meses en la contienda electoral. Simplemente creo que sembrar la cultura de la participación ciudadana es un factor fundamental. Sembrar la cultura al voto, que es parte de nuestra democracia, y algo que yo creo que la comunidad universitaria debe de tomar en cuenta es el esquema de que la abstención del voto no nos lleva absolutamente a nada, sino que al contrario, debemos de fomentar esta cultura de civilidad. Vamos a abrir un espacio de algunas preguntas. Quiero agradecer también la presencia de Mario Cuello, presidente de Coparmex, agradecer también al doctor Moisés Mendoza, vicerrector, que nos acompaña, y a Fernanda Vázquez, presidenta del Observatorio Ciudadano de Celaya. Y por supuesto también no comenté a los alumnos de otras carreras que se incorporan, no solamente de Derecho, sino que se incorporan. Algunos ya tienen por ahí un curso de inglés que se están excusando porque, bueno, tienen por ahí otra actividad. Así es que los que se tengan que salir, adelante, por favor. Y si hay alguna pregunta que quieran formular, bienvenido. Creo que aquí en el chat tenemos alguna... Y tú nos dices, Mauricio, porque creo que tienes también que atender otro compromiso. Tú me dices cómo andamos de tiempo. Gracias, Sergio. Si quieres, así como vamos, que me la planteen. Miren, yo tengo sesión de Consejo General, una sesión urgente para un tema de candidatos independientes a las 6:30. Si me voy a las 6 en punto, la hago. Entonces tenemos 20 minutos. No sé si tengas inconveniente, Sergio, en que escuchemos de viva voz. Vi que Mario levantó la mano y escuché que es presidente de Coparmex. Mario, es un honor y un gusto escucharte. Por favor, Mario, adelante. Adelante. Muchas gracias, Mauricio. Una brillante exposición y muy ilustrativa. Y sí, viví todas esas elecciones que comentaste. Dos cosas. Una, reforzando tu presentación y como decía
Sergio, yo creo que es muy importante la participación de la ciudadanía y evitar hasta donde sea posible el abstencionismo. Si no participas, después no te quejes. Entonces, no dejes que nadie elija por ti. Y las dos preguntas son, una, ¿qué opinas de un avance tecnológico buscando, por ejemplo, las elecciones vía electrónica? No sé qué tan posible es. Y otra cosa, en Europa hay países donde participar en la elección, votar, es obligatorio. Entonces, avanzar también hacia eso como una responsabilidad civil. ¿Qué opinas tú? Claro, si les parece bien, voy a ir contestando de una por una para aprovechar el tiempo. Mario, yo te agradezco muchísimo tus comentarios. El primero que haces sobre la participación es de la mayor relevancia para las y los jóvenes. Jóvenes, chavos, chavas, hay que participar, como lo dijo muy bien Mario, hay que votar, pero también hay que participar en todas las actividades que les sea posible, en su colonia, en la sociedad de alumnos de su universidad, en el club deportivo. Nuestro país tiene unos bajísimos índices de asociacionismo. El asociacionismo es la base para que la ciudadanía sea escuchada. Hasta ahí mi comentario. Muchas gracias, Mario, por haber destacado este tema tan relevante. Bien, voto electrónico. El voto electrónico es una necesidad en nuestro país. ¿Qué dificultad enfrentamos con el voto electrónico? Hay dos tipos de voto electrónico. El voto electrónico en la casilla y el voto electrónico por internet. ¿Qué significa el voto electrónico en la casilla? Que ustedes vayan a la casilla y en lugar de que les den unas papeletas y pasen ahí a la mampara, se paren frente a una computadora, bueno, a un instrumento que tiene adentro una computadora, le pongan así como le ponen en su teléfono, en su iPad, y ahí les van a aparecer las opciones y con el dedo votan, ahí sale un papelito que no se lo van a llevar y ya. Esa es votación electrónica en la casilla. Eso ya está sucediendo. Ya hubo una prueba piloto en las elecciones recientes de Coahuila e Hidalgo. Nosotros lo utilizamos mucho en elecciones escolares porque no es legal todavía, pero nosotros tenemos instrumentos de votación electrónica en donde por ejemplo, la Universidad de Celaya puede renovar su sociedad de alumnos o lo que sea, nos pide el apoyo y les llevamos nuestros instrumentos de votación electrónica. Eso es una realidad. Se ha dado ya desde el punto legal en estados como Jalisco y Coahuila. Nada más que la reforma electoral de 2014 fue de los aspectos, en mi juicio, no muy positivos, que eliminó la posibilidad de voto electrónico, pero sí es algo a lo que hay que avanzar. ¿Cuál sería el ideal? Bueno, creo yo el ideal. Esto hay que sopesarlo si es ideal. El voto electrónico por internet es lo ideal. El voto electrónico por internet desde el punto de vista técnico. El voto electrónico por internet se va a implementar ahora por primera vez en la votación migrante. 11 estados del país van a tener elección con voto migrante. Nosotros lo tuvimos en la elección anterior y van a poder votar por internet. Ha hecho ya todas las pruebas el Instituto Nacional, etcétera. Es un tema en el que se tendrá que seguir avanzando. Sin duda alguna llegaremos a él en algún momento, pero ahí les ve el tema para la reflexión, jóvenes. Fíjense, estos son temas hasta de tesis, ¿o no, Mario? Estos son temas hasta de tesis, ¿eh? Fíjense, el tema del voto electrónico, y este es un tema de, digamos, muy de teoría política, de sociología. Uno, ¿sería factible el voto electrónico por internet? No in situ. El de in situ no tiene problema. El problema es que esas urnas electrónicas son muy caras, entonces hay que comprarlas. Pero el voto electrónico por internet, cada quien desde su casa vota y lo manda. La historia de desconfianza en nuestro país no está totalmente superada. No está totalmente superada. Ese es uno. Claro, hay que erradicarnos y quitarnos esas nubes negras, ¿no? Porque a lo mejor los jóvenes que ven dicen, Mauricio, ya, deja de hablar de la desconfianza. Bueno, es un tema que habrá que analizar. Y hay otro tema, fíjese, sobre el cual han escrito algunos autores en donde dicen que el voto electrónico por internet le quitaría o nos arrancaría una parte de nuestra cultura, porque el día de la jornada electoral se convierte en una fiesta cívica. Tiene todo este ingrediente. Yo dejo hasta ahí mi comentario. Solamente coincido plenamente con Mario de que la tecnología tiene que llegar plenamente a los procesos electorales. Lo ideal, sin duda lo ideal, como sucede
en muchas partes del mundo es que haya voto electrónico por Internet. En Estados Unidos, por ejemplo, el voto es de todas formas. Es por Internet, es in situ, es postal, es anticipado, o sea, pero insisto, no se dejen llevar por las comparaciones con Estados Unidos, es muy distinto. Bueno, el otro tema, el voto obligatorio, también es un tema, digamos, discutido durante muchos años. El voto debe ser obligatorio. Bueno, el voto para empezar es obligatorio, se supone que es una obligación constitucional que tenemos todas y todos, pero lo que dice Mario es, o sea, debe ser obligatorio en el sentido de que sea coercitivo y que tenga una sanción, ¿verdad? Es decir, es obligación de todos votar y votar como ciudadanos, son de nuestras obligaciones establecidas en la Constitución, pero no tiene una consecuencia, es una norma imperfecta. Y entonces tendríamos que hacerle como en algunos países sudamericanos o en otros países europeos, no me acuerdo si es Alemania, bueno, algunos de los países europeos que tienen el voto obligatorio y entonces tienen altos porcentajes de participación, evidentemente, porque el no votar cuando el voto es obligatorio trae consecuencias jurídicas. Y la mayoría de estas consecuencias jurídicas son no poder tramitar tu pasaporte, no poder tramitar tu licencia de conducir, no tener acceso a beneficios sociales, es decir, sí tiene un impacto en la vida de las personas. ¿Yo qué creo? Yo te voy a dar mi opinión sin perjuicio de que existen opiniones diversas sobre esto. Se ha escrito mucho sobre esto en nuestro país. Se han planteado iniciativas para hacer el voto obligatorio. Yo creo que el voto de entrada, ir a votar es una decisión personalísima que no debiera constreñirse ni forzarse. ¿Por qué? Porque si nosotros constreñimos, yo voy a votar y puedo votar nulo, ¿verdad? Pero ya voté, ya cumplí con mi obligación. O puedo ponerle cepillín, o no sé cuáles son los de moda ahorita, no me lo sé, pues, los de moda ahorita, cepillín es de mi época, pero algún payasito, el chuponcito, ¿ah? Entonces, yo puedo hacer eso, pero creo que en un país como el nuestro, el voto obligatorio que nos llevaría pensemos que, fíjense, esta elección que viene es elección intermedia, y en esta elección la votación anda en el 50%, y yo entiendo tu preocupación, Mario. A ver, ¿cómo que vota el 50%? Y nos acabas de decir, Mauricio, que ganan los candidatos por mayoría relativa. Es decir, mi presidente municipal va a ser alguien que obtuvo el 20% de los votos. De 10,000 votos, el que obtuvo 2,000 votos es el presidente. ¿Cómo? Bueno, pues sí, así es la mayoría relativa. Pero pienso que tenemos que empezar de más abajo y tenemos que empezar de más atrás con el tema de la construcción de ciudadanía, porque si nosotros forzamos el voto, vamos a tener una falsa percepción de la realidad. Vamos a tener, creo yo, vamos a tener quizás altos porcentajes de votación, pero no necesariamente altos porcentajes de participación en la vida pública del país. Y eso es lo que más nos surge. Claro que queremos ir a votar todos, porque lo dijo muy bien Mario, pues no vamos a dejar la decisión en manos de los demás. Pero lo que ocupamos es que la ciudadanía empiece a participar en todo, no solamente en las elecciones, y que forme asociaciones civiles, bueno, todo lo que ya dije. Pero tenemos además un problema, a mi juicio, jurídico con el voto obligatorio. Fíjense, esta ahí les va para los abogados. Ustedes son abogados todos, jóvenes. Ahí les ve el voto obligatorio. Hay 93, la lista nominal para este año en el país va a ser más o menos de 93 millones. La de Guanajuato va a ser de 4,500,000. La lista nominal se refiere a las personas que pueden votar, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Es obligatorio el voto. Los 4,500,000 guanajuatenses tienen la obligación de votar. La expectativa es que vote más o menos la mitad, ¿verdad? Entonces, esos 4,500,000 guanajuatenses van a votar 2,250,000 guanajuatenses. Eso quiere decir que voy a tener alrededor de 2,5 millones en falta, ¿verdad? Claro, algunos tendrán una excusa, estaba hospitalizado, otro, bueno, pero los que tendrán una excusa muy seguramente serán los menos. Ponle tú que sean 500,000, son muchos, pero 2 millones de personas. Esto me estoy saliendo un poquito de lo político para generar la reflexión aquí a los abogados, 2 millones de personas están en falta.
¿verdad? Infringieron la ley porque no fueron a emitir su voto. Fíjense, en un país como el nuestro, con altos índices de impunidad, con altos índices de abstencionismo, con altos índices de analfabetismo, con altos índices de pobreza, con altos índices de desigualdad, con altos índices de injusticia. Mariano Tercero, Araiza, dime qué vas a hacer. ¿Cómo le vas a instrumentar un procedimiento a esos 2 millones de ciudadanos que no fueran a votar? Porque fíjate, tienes que respetarles sus derechos humanos del debido proceso. Presunción de inocencia, garantía de audiencia, derecho de contradicción, derecho de ofrecer pruebas. Es decir, tienes que instaurarle a cada uno de esos ciudadanos un procedimiento seguido en forma de juicio, crearle una segunda instancia para que pueda impugnar, después se va a poder ir al amparo y hasta entonces podrás ejecutarle la sanción consistente en no permitirle sacar su pasaporte. Digo, este tipo de infracciones no serían en materia penal, o sea, no hay manera de que hubiera una sanción de tipo penal, pero sí de tipo administrativo. Entonces, perdón Mario que me salí un poquito, pero estoy aprovechando para generar la reflexión a los jóvenes. Entonces, desde el punto de vista netamente legal en un país como el nuestro, sería incosteable, sería muy costoso, sería prácticamente imposible y no lograríamos el objetivo, porque a los 3 años estaría otra vez la gente fallando. Pero regreso a tu pregunta inicial. Mi percepción es que el voto no debe obligarse, porque lo que necesitamos es lograr que la gente de manera convencida y la gente consciente de su responsabilidad ciudadana, porque es una responsabilidad ciudadana, vaya a votar y que mejor vayamos midiendo de manera natural el comportamiento de la participación política y que mejor vayamos a las raíces, que no está nada fácil, pero vayamos a las raíces y trabajemos con los niños, con los jóvenes, para que haya una mayor cultura política democrática. Y Dulce, Rafael, Diego, David, Jesús, ¿quién es? Paulina, Andrea, bueno, todos los jóvenes entiendan la gran responsabilidad que tienen y que tienen que dedicarle parte de su vida a esto, así como le tienen que dedicar a trabajar, a estudiar, a irse de paseo, pues también le tienen que dedicar tiempo a involucrarse en los asuntos públicos de este país. Hasta ahí lo dejo. La siguiente pregunta, por favor. Hola, licenciado Mauricio, muy buenas tardes. Sé que anda muy apretado en tiempos, entonces no sé si su servidor, el licenciado Delgadillo, buenas tardes. Como le comentaba, sé que está muy apretado en tiempos, no sé si le gustaría la siguiente dinámica. Veo que hay muchas preguntas y también hay muchos alumnos con manos levantadas, entonces no sé si quiera continuar contestando, lo cerramos y que los alumnos, su servidor recabe las preguntas y se las hago llegar. Perfecto, David. Mira, no te veía. Perdón, te andaba buscando, no te veía. Sí, cómo no, licenciado Delgadillo. Mira, podemos hacer lo siguiente. Yo tengo más o menos 7 minutos. No sé si puedas tú, si estén en el chat las preguntas, échame ahí las que alcances y las demás me las mandas por correo, ya las contestamos o hacemos toda otra reunión como esas o lo que ustedes quieran. Perfecto. Entonces, avientan ahí las de volada, ahí tú puedes agrupar algunas o bien, por temas. La primera de ellas dice... Lo echamos rápido. ¿Qué considera que se necesita para incrementar el porcentaje de participación ciudadana en la vida política? Claro, muy bien. ¿Otra? La otra es, a grosso modo, en relación a nuestra reforma, ¿qué se puede ir en la manera simultánea como candidato y regidor? Sí. ¿Cuál es su opinión en cuanto a los partidos que teniendo mayoría opacan a los que tienen minoría, incluso al gobernador o presidente? A ver, otra vez, esa no la entendí, otra vez. ¿Cuál es su opinión en cuanto a los partidos que teniendo mayoría opacan a los que tienen minoría, incluso al gobernador o presidente? Caray, está rara, pero bueno, a ver, ahí, otra vez, échame otra. Está bien, sí la contesté, pero échame otra. Ok. ¿Qué ha estado realizando el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para fomentar la participación ciudadana? Ok, otra, una última. Con la situación actual de la pandemia, ¿se tiene planeado algún procedimiento especial para las elecciones? Oye, qué buenas preguntas.
Espérame, no Sí, claro. Oye, yo estoy muy contento, qué padres, o sea, excelentes todas las preguntas, me da lástima no poder quedarme, pero bueno, hay más tiempo que vida y hacemos otra reunión de estas o las que ustedes quieran. Bueno, ¿cómo le hacemos para incrementar la participación ciudadana? El incremento de la participación ciudadana, y bueno, y esta también la relaciono con la pregunta 4 de qué ha estado haciendo el IEC para fomentar la participación ciudadana. A ver, el problema de la participación ciudadana no es un problema que puede ni que va a resolver solo el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. ¡Qué bueno fuera! ¿Eh? Eso sería maravilloso, ya estaría resuelto y estamos platicando de esto. Pero el problema de la participación ciudadana tiene que ver con un aspecto fundamentalmente cultural de la sociedad mexicana. Tiene que ver con las condiciones en las que vivimos, tiene que ver con información, tiene que ver con nivel educativo. A ver, dile a una persona que se está muriendo de hambre que tiene que documentarse, ¿verdad? De decenas de millones de personas que viven ya no en pobreza, en extrema pobreza. Ve y dile que tiene que ir a votar, que por favor se documente y que lea las plataformas electorales y que vea la vida de los partidos para que tome una decisión informada, consciente, responsable. No, por el amor de Dios. Entonces, es un problema estructural la participación ciudadana. Por eso yo insistía en que tenemos que empezar desde abajo. Ahora, no solamente las personas que están en una condición como la que comenté participan menos, ni tampoco quiere decir que no participen. A lo que me estoy tratando de referir es que son problemas estructurales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que hace el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato? Lo digo de manera resumida. No solamente tiene campañas permanentes, que eso es un tema muy de comunicación social, sino que fuera de los procesos electorales nosotros establecemos relaciones con actores claves para la promoción de la participación ciudadana y entonces establecemos relaciones fundamentalmente con autoridades educativas como esta. Entonces, con la Secretaría de Educación de Guanajuato, con universidades en todo el estado, con agrupaciones de profesionistas y tenemos, por ejemplo, programas como la República Escolar, por ejemplo, que este es un programa de nivel secundario. Voy a poner nada más este ejemplo rápido. La República Escolar. Los niños y niñas de nivel secundaria, y estamos ya por llegar al 100% de las secundarias públicas y privadas del país. Creo que la UNI tiene secundaria, no sé si ya hemos llegado con usted, no tengo el dato en este momento, pero fomentamos en los jóvenes valores cívicos, pero también la participación democrática y entonces retiro esa palabra, porque luego suena a simulación de que estamos haciendo, que fíjate, digo, sí lo simulamos porque no es una elección constitucional, pero llevamos a cabo un ejercicio que es similar a una elección constitucional y entonces ellos designan candidatos, los candidatos y candidatas se promueven, forman su gabinete, hacen una elección y entonces fomentamos valores cívicos como la participación ciudadana. Entonces tratamos de hacer un trabajo intenso como este, pero es un tema que no solamente corresponde al IEG, corresponde desde a la familia, corresponde a los partidos políticos, corresponde a las instituciones públicas, nos corresponde a todas y todos. ¿Cómo hay que hacerle? Lo resumo en un tema concreto. Trabajar con niñas, niños y jóvenes. Con ellos. No se ofendan quienes ya estén así mayores como yo y como Mario. Mario es más joven que yo, pero, o sea, no se ofendan. Pero, pues miren, a nosotros ya nos van a cambiar la forma de pensar, pero tenemos que trabajar con las nuevas generaciones y que los niños, desde chicos, entiendan y vivan los valores democráticos. Esto es muy idealista. No es sencillo, porque en nuestro país hay todos los problemas que ya dije y también hay problemas de violencia intrafamiliar. Bueno, ya para qué les sigo, no se trata de ponernos tristes, pero simplemente es una realidad y ustedes como abogados la tienen que tener presente. Entonces, bueno, eso por lo que hace la primera pregunta. La segunda, registro simultáneo para presidente municipal y regidores, es una determinación reciente del Congreso del Estado en la reforma de mayo de 2020, en donde existe ahora la posibilidad de que una persona que se postule como candidato o candidata a presidenta municipal pueda al mismo tiempo postularse como candidato o candidata a regidora. Eso antes no lo permitía la ley. Los registros dobles no estaban permitidos, solamente se permitía en diputados de mayoría y diputados de RP, pero digamos era una regla muy excepcional.
No sé si la pregunta es si eso es factible, si eso es viable, pero yo te la contesto, o si qué opino yo, no sé cuál sea la pregunta. A ver, esto electoralmente no tiene ningún problema. Si a mí me dicen, bueno, a partir de ahora, Mauricio, Juan Pérez, que se postula como candidato a la presidencia municipal de Celaya, también puede postularse como candidato a regidor en la, a ver, hombre, mujer, en la segunda posición, porque no puede ir en la primera, porque existe una regla de paridad en donde tienen que postularse, si el candidato a presidente es hombre, síndico primero mujer, síndico segundo hombre, primer regidor mujer, pero podrá ser regidor 2. O bien en otros municipios en donde solamente hay un síndico, uno que esté cercano de ustedes, no sé, Villagrán, Cortázar, Salvatierra, ¿ya? Ahí sí solamente hay un síndico. Entonces el candidato a presidente municipal de Acámbaro, Acámbaro hay 2, de Salvatierra es 1. Entonces, hombre, candidato a presidente, síndica mujer, candidato a primer regidor, hombre. Ese es el que generalmente llega, ¿no? El que está en primer lugar de la lista. Técnicamente, para el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato no representa ningún problema, en lo absoluto. Que me traigan, si quieren registrarlo 3 veces, pues que lo registren 3 veces. No pasa nada, porque la regla está ahí. Si gana como presidente municipal, pues simplemente elimino esa fórmula y me voy a la siguiente fórmula de asignación. Entonces, el problema no es electoral, el problema no es legal. ¿Qué problema puede haber? Y ahí les va otro tema de tesis. ¿Qué problema puede haber? Puede haber un problema de gobernabilidad en estos órganos municipales en el ayuntamiento. No digo que lo va a haber, ni que no lo va a haber. Estudienlo ustedes, porque es un tema de tesis también. Puede generarse un problema de gobernabilidad. Les pongo un ejemplo. Yo contiendo para un cargo X, ¿ya? Yo contiendo para ser dirigente en la Universidad de Celaya, ¿no? Como quiero tanto a mi universidad, pues yo me regreso y yo quiero ser dirigente de algo ahí, de lo que tengan, bueno. Pero yo no tomo las decisiones de manera autónoma. Yo tomo, este ejemplo, yo tomo las decisiones de manera colegiada. Y resulta que hay un colegio. Un colegio se refiere a un grupo de personas que dialogamos, discutimos y tomamos decisiones, pero las tomamos en una votación. Entonces pensemos que seamos 5, ¿verdad? Yo puedo ser el presidente de ese órgano colegiado, pero lo integramos 5. Y yo soy presidente para decirles, ahora hablas tú, ahora tú, los convoco, pero mi voto vale igual que el de los otros 4. Y tengo que sacar adelante las decisiones más importantes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esta es solamente una reflexión, ¿eh? ¿Qué pasa si yo gano la elección allí en la Universidad de Celaya, pero las otras 4 personas que integran ese órgano colegiado son todos a los que yo les gané? Y no solo eso, en la campaña les dije hasta de qué se iban a morir. Y les dije rateros y les dije... A ver, en las campañas no se vale la denostación. Pero en las campañas jóvenes, por eso les hablaba yo del tema de exigencia, sí pueden ser ríspidas, sí pueden ser acaloradas, y sí se vale discutir fuerte en las campañas, pues si para eso son. Bueno, pero no se vale denostar, ¿eh? Pero yo en la campaña, pues a todos con los que contendí, les dije hasta de qué se iban a morir. Les saqué sus trapitos al sol. Alguien hasta me inventó un meme que yo ni saqué, pero bueno, pues ahora esas 4 personas yo las tengo en el colegiado y dependo que al menos 2 accedan a procesar correctamente las decisiones. Fíjense, la actividad política se considera un arte, si no me equivoco, Aristóteles lo dice en el libro de la política. Se considera un arte. ¿Y por qué es un arte? También lo dice Bernard Krieg en el libro que le recomendé más temprano. ¿Por qué es un arte? Es una de las actividades más difíciles, conciliar intereses entre las personas, cuando por nuestra propia naturaleza cada uno tenemos una distinta historia, una distinta forma de pensar, una distinta cosmovisión, distintos intereses, vaya, pues hasta distintos problemas emocionales, mentales, los que cada quien tengamos. Siéntate con esos a tomar decisiones. Por eso la política es un arte, porque tienes que hacerlo sin pelearte, porque si agarras a los golpes y entonces sí saqué la decisión, pero miren, me golpeé estos 3, no, pues ya no.
O bien si lo haces porque los tienes coaccionados, no, pues eso ya es un régimen autoritario, totalitario, ahí no hay política. Y entonces el reto es hacer política y utilizar todas las herramientas políticas, que es el diálogo, la conciliación, para tomar decisiones. Y entonces el problema que digamos se puede vislumbrar, y habrá seguramente muchos estudios después de esto, pueden ser los problemas que genere el ayuntamiento para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque va a presidir el ayuntamiento quien ganó la presidencia municipal, pero la mayoría de los regidores, que en esta ocasión se permitió que fuera el presidente municipal que no ganó, van a ser aquellos contendientes que no obtuvieron el triunfo y que pudieran tenerle algún resentimiento pues, por todo lo que pasó en la campaña y además porque me ganó, y pudiera ser que se generara un ambiente en donde se pudieran obstaculizar las decisiones. Por eso la reflexión, insisto, es de carácter político, pero es solamente una reflexión. Está ahí para un tema de tesis. Luego, ya voy a la última, Dice, los partidos de mayoría opacan a los que tienen minoría. No entendí muy bien la pregunta, pero miren, nuestro sistema político implica que los partidos políticos puedan contender, que puedan contender libremente los partidos políticos, es decir, pueden contender por todos los cargos. El sistema de financiamiento público implica que los partidos políticos que obtienen más triunfos también reciben más dinero. Entonces, un partido político que tiene mayores posiciones en el Poder Ejecutivo y en los poderes legislativos, que además tiene mayor financiamiento público, bueno, pues quiere decir que fue un partido que tuvo de entrada para llegar a esas posiciones, pues mayor respaldo ciudadano, es decir, mayor número de votos. Entonces, este tema de que los opaca, no sé si es que los opaca de hecho, o si los trata mal, o si les habla feo, no sé cómo sea, pero bueno, pues así es la vida, es como la rueda de la fortuna, y esos partidos que ahorita opacan a unos, pues al rato van a ser opacados por los que los opacan. Y bueno, así es la diversidad democrática en un país como el nuestro, ¿verdad? Así es. Bueno, perdona, es así, no lo entendí, pero yo lo dejo ahí, discúlpeme, porque ya me tengo que ir a la sesión que empieza en 2 minutos y nosotros empezamos así, pero puntualísimo. Adelante, por favor, no sé si... Perfecto, claro que sí, muchísimas gracias. Pues en nombre de la rectora, la doctora Marta Aguilar, el vicerrector, doctor Moisés Mendoza, nuestro director, el doctor Sergio Arellano, y los aquí presentes, agradecemos la magnífica ponencia que nos pudo compartir el día de hoy en nuestra Cátedra Prima de Leyes y damos por concluida la misma. Muchísimas gracias y que tenga un excelente día. Mi estimado David, Sergio, gracias a todas y todos. Saludo a la rectora, compañeros, amigos, estudiantes. Échenle ganas. Fíjense lo último que les voy a decir. Solamente hay 3 cosas para triunfar en su profesión y en la vida y en todo. Apúntenlas. Primera, disciplina. Segunda, disciplina. Tercera, disciplina. Pónganse a estudiar. Nos vemos pronto. Éxito. Hasta luego. Muy amable. Gracias. Gracias.